Muy buenas tardes. Agradecemos a todos los que se conecten. Un segundo. Todos los que nos acompañan, están presentes las y los consejeros electorales, la consejera presidenta Patricia Avendaño Durán, asimismo la consejera Carolina del Ángel Cruz, Erika Estrada Ruiz, Tonia Pérez Pérez, así como los consejeros Mauricio Huesca, Ernesto Ramos y Bernardo Valle. Adelante, consejero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a las personas que nos acompañan aquí, a los reporteros de La Fuente, a todos los medios, por supuesto a quienes se conectan por vías electrónicas. Como es de conocimiento público, el Congreso de esta ciudad aprobó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral local, modificaciones que grosso modo redistribuyen las facultades y atribuciones de distintas áreas del instituto que atienden tareas sumamente importantes, estratégicas y que corren de manera transversal en el quehacer institucional. Ante tal aprobación, si bien no se coincide con las razones y motivos que dieron origen a dicha reforma, lo cierto es que esta autoridad electoral, responsable de las obligaciones que le han sido conferidas por la Constitución federal y local, así como las leyes reglamentarias, en apego al principio del Estado de Derecho y el respeto de las instituciones y soberanía del Poder Legislativo de esta ciudad, es que se efectuarán las tareas y acciones específicas para cumplimentar las nuevas disposiciones con miras a optimizar el uso de recursos públicos, garantizando cabalmente el funcionamiento ordinario de la institución y el cumplimiento de todas nuestras funciones. En este contexto, el Instituto Electoral, como autoridad administrativa en la materia, encargada de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales y de participación ciudadana, así como diseñar e implementar estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica, construcción de ciudadanía, fortalecimiento de asociaciones políticas y en general de proteger y promover todos los derechos político-electorales de la ciudadanía, es que esta autoridad continuará con sus acciones a favor de las y los habitantes de esta capital y deberá diseñar e implementar las nuevas disposiciones para la reestructura de este órgano autónomo, que es importante señalar que existe ya dentro del Código Electoral de la ciudad, en el artículo 83, esta disposición. Es muy importante resaltar este hecho, que ya existe ese mandato que nosotros teníamos previsto llevar a cabo en el segundo semestre del presente año. También es importante señalar que en este proceso se garantizará la protección de los derechos laborales del personal que resulte afectado por esta circunstancia. Finalmente, ante la reducción de la estructura organizacional de este instituto, reafirmo que se redoblarán los esfuerzos para continuar con todas y cada una de las atribuciones que en la legislación se ha impuesto a esta autoridad, atendiendo a los principios rectores de la función electoral a través del ejercicio de la actividad de los servidores públicos con los que cuenta el Instituto Electoral de la Ciudad de México, quienes tienen la experiencia, capacidad y expertise en la materia para que podamos cumplir cabalmente con nuestras funciones y atribuciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. No sé si iniciamos con alguna ronda de preguntas o quieren algún posicionamiento, algún consejero conforme levanten la mano. ¿Preguntas? Ok. En primera instancia tenemos a medios conectados vía remota y así como medios que están aquí en la sala. Iniciaremos con los reporteros que están en la sala. En primer lugar tenemos a Daniela Vega de Uno TV. Buenas tardes, consejeros. Preguntar de inicio, nos comentan que realizarán todos los esfuerzos para implementar estas disposiciones. ¿Esto quiere decir que entonces descartarían impugnar pues esta aprobación de la reforma? ¿Cuáles serían los próximos pasos a seguir por parte del instituto? Es mi primera pregunta, por favor. Sí, me gustaría que se pudiéramos... ¿Las hago seguidas? Y bueno, ¿cómo será que impactará? Nos habían comentado de inicio que se calculaba que sufrieran cambios 5 áreas de este instituto. Si hablan de redistribuir
las tareas en todo el instituto, ¿cómo se tiene pensado entonces hacerlo? ¿Se sigue considerando que afecten únicamente 5 áreas o podría impactar a todo el instituto en general? ¿Cuántas plazas tendrían que eliminar también del organismo? Y si nos pueden ejemplificar tal vez de alguna forma cómo es que harían esta redistribución de tareas. Gracias. Le damos también la palabra de una vez a Héctor. Gracias, consejeros. Pues, consejera, muy concretamente, por todo lo que se ha dicho, me gustaría que recapitulara los efectos negativos que va a tener esta reforma en el instituto, exactamente las áreas que desaparecen, el número de plazas, complementando lo que decía mi compañera, si van a desaparecer, y usted dice que pues se garantizarán los derechos laborales. Esto significa que nada más desaparecen de nombre y la estructura burocrática del instituto será igual, entonces nada más serán reacomodados, para que nos precise. Y si esto tiene algún efecto en las elecciones, por supuesto, el trabajo, el reducir el tamaño del instituto garantiza que se organizarán elecciones confiables para 2024 con un instituto reducido. Gracias. Gracias, Héctor. Ahora le damos la palabra a Manuel Cosme, del Sol de México. Sí, buenas tardes de ese lado. En la discusión ahorita al final el PAN mencionaba de que posiblemente recurriría a la Suprema Corte de Justicia para impugnar esta situación. ¿Ustedes acompañarían o pensarían también recurrir para defender la autonomía del instituto? Y también saber, después del proceso de presupuesto participativo, con este recorte que les hacen, ¿cómo afecta las tareas posteriores a este ejercicio ciudadano? Y si de plano ya no podemos pensar en una consulta ciudadana, por ejemplo, para el caso del Estadio Azteca con este recorte. Esas serían mis 3 preguntas. Muchísimas gracias. Acabamos con esta ronda de preguntas. No sé si las y los consejeros quisieran hacer uso de la voz. Conforme levanten la mano. Consejero Ernesto Ramos. Muchas gracias por sus preguntas y por su interés. Creo que sí es un momento complicado para la institución. Sobre la primera pregunta vinculada a los medios de impugnación y si vamos a acatar tal cual la iniciativa aprobada, la reforma ya aprobada, son 2 caminos paralelos. Tenemos que analizar, y hay tiempos muy cortos para eso, qué instrumentos jurisdiccionales podemos acudir para el beneficio de la institución, pero cualquiera de estos instrumentos no genera efectos suspensivos sobre la reforma. De manera que en lo que se presentan, se analizan por los órganos jurisdiccionales y se resuelven, nosotros tenemos que seguir acatando la disposición aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Ese es el proceso que tenemos que realizar a cabo. Tenemos que verificar efectivamente cómo quedó la última versión de este dictamen aprobado con sus artículos transitorios. Con base en eso tendremos que hacer un plan de trabajo y una revisión integral de la estructura con un estudio que nos dé datos objetivos. Antes, en este momento, yo desde mi punto de vista creo que no podríamos plantear cuáles son las plazas que desaparecen, cuántas, cuál es el monto que cuesta, cuál función se va a qué lado, cuál es el nombre que va a tener finalmente la estructura, etcétera. Nosotros no podemos darnos el lujo de adelantar esas decisiones, de adelantar esos números, porque estamos obligados a aplicar esa norma en la realidad y hacernos responsables de las consecuencias de esa norma. Eso nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones muy cuidadas, hacer los estudios, una planeación, verificar no solamente toda la estructura, sino todos los elementos de planeación que se han realizado en los años anteriores, cómo los vamos a adaptar, toda la documentación administrativa vinculada, las obligaciones que tenemos en la norma, los planes y los presupuestos que ya teníamos para la segunda mitad del año. Ya mencionaba, por ejemplo, el resto, los procesos que tienen que ver con el presupuesto participativo, que continúa hasta diciembre,
y que tenemos que seguir haciendo asambleas, la consulta que nos están solicitando respecto al Estadio Azteca y los siguientes procesos, ¿no? Entonces, una vez que que hagamos ese trabajo de planeación técnico riguroso, podremos ya tener una versión y comentarles cuál sería la nueva versión del instituto y por supuesto además tendrá que aprobarse en este órgano colegiado, ¿no? Por eso en este momento yo no podría adelantar. ¿Cuáles son las afectaciones al proceso electoral? En general, el proceso electoral y yo creo que a los procesos de participación ciudadana. Aunque se ha dicho que no hay afectaciones, me parece que sí hay, y varias. Voy a mencionar algunas, a reserva de que mis colegas expresen su punto de vista. Estos son desde mi punto de vista estrictamente, ¿no? Primero, todo este proceso de reestructura evidentemente distrae todas las actividades de la institución, las nuestras y la del resto de las áreas, vinculadas no solamente a cumplir con lo que tenemos planeado el resto del segundo semestre de este año, sino también paralelamente hacer todo este proceso de reestructura que es muy complejo, ¿no? Segundo, en el proceso electoral directamente, voy a recordar algunas de las actividades de estas áreas que están eliminando de la ley para que veamos cómo podrían ser las posibles afectaciones. La unidad de vinculación, por ejemplo, fue el área encargada de promover el voto de las chilangas y los chilangos desde el extranjero. Todos los votos que recibimos para la Diputación Migrante el año pasado fueron en buena medida promovidos, alentados por distintas actividades de la unidad de vinculación. De hecho, podemos hacer un análisis comparativo y proporcionalmente en la Ciudad de México votaron más residentes en el extranjero que en otras entidades federativas en el mismo año 2021, ¿no? En el 2024 no solamente vamos a tener Diputación Migrante también, sino la Jefatura de Gobierno, donde también van a participar comunidades migrantes, residentes en el extranjero, y parece que a diferencia del año pasado, pues no vamos a tener esa unidad de vinculación. ¿Quién y cómo y con qué presupuesto, con qué personal especializado vamos a realizar esas tareas? Eso es parte de lo que tenemos que resolver ahí, ¿no? En los temas, por ejemplo, de integración de los consejos distritales, que es directamente en el proceso electoral, es el Centro de Formación y Desarrollo el que nos ayuda a generar los procesos internos, los exámenes, los mecanismos de evaluación, diseñar las entrevistas, que entrevistamos a cientos de personas para poder integrar finalmente los consejos distritales, que son los que cuentan y recuentan en dado caso, cuentan las actas que recuentan en dado caso los votos. La iniciativa o la reforma dice el centro de formación desaparece. Con su personal especializado, que también capacita a nuestro personal interno en distintas tareas vinculadas al ejercicio de sus atribuciones. La unidad de coordinación de órganos desconcentrados es una unidad fundamental para coordinar las tareas de nuestras 33 oficinas en toda la ciudad, tanto para los procesos electorales como para los procesos de participación ciudadana. A través de esta oficina conocemos las necesidades, le podemos dar seguimiento puntual a las tareas de las oficinas distritales, podemos conocer dónde hay retrasos, dónde hay mayor necesidad, podemos planear y atenderlas para que en la ciudad de manera homogénea se garanticen los derechos electorales y de participación ciudadana de toda la ciudadanía habitante. Tenemos también la unidad de género y derechos humanos. Voy a dejar que mis colegas hagan una explicación más extensa de ella, pero evidentemente es una unidad que se encarga de fortalecer el principio de paridad, evitar violencia política en razón de género en los procesos electorales, fuera de ellos, pero también en procesos de participación ciudadana o en las comisiones de participación comunitaria, atiende derechos de minorías, hace programas de capacitación, formación y talleres para garantizar esos derechos en minorías que han sido sistemáticamente sesgadas o discriminadas de la participación político-electoral
y de participación ciudadana en esta ciudad. Tenemos que ver qué personal va a realizar esa y todas las tareas anteriores. La unidad de fiscalización se encuentra en este proceso liquidando los partidos políticos que perdieron su registro, los partidos políticos locales. Esa tarea la hace exclusivamente la unidad de fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En este momento están en proceso la liquidación de 2 partidos, el Partido Elige y el Partido Monista, y continúa, y se hace con recursos internos, no se contrata ninguna empresa auditora ni especialista que costaría, en su caso, bastante dinero a la institución. También es la encargada de realizar la revisión y la fiscalización de las organizaciones que soliciten su registro como partido político. Yo recuerdo que en 2020, yo llegué en octubre de 2020 y poco después tuvimos que ver un tema justamente de una organización, la organización Enrédate, que cumplió todos sus requisitos y en apoyos y en asambleas para ser partido político local. Gracias al trabajo especializado, quiero remarcar esto, especializado de la Unidad Técnica de Fiscalización, se detectó que todas esas asambleas y los apoyos fueron financiados con dinero en efectivo y era imposible para la autoridad identificar el origen lícito de esos recursos. Gracias a ese trabajo especializado de la Unidad de Fiscalización es que este órgano colegiado le negó el registro a esa organización. Si no existiera, como ahora desaparece, no se hubiera realizado ese trabajo especializado y probablemente una organización de este tipo tendría su registro y hubiera participado en el proceso electoral de 2021. Voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Algún otro consejera o consejero que quiera dar unas palabras? La consejera Sonia Pérez. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos y gracias por el interés por cubrir estos temas. Yo quisiera precisar, en seguimiento a lo que ha comentado el consejero, en primer término, que como integrantes de un órgano colegiado tenemos la responsabilidad de cuidar esta autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por ello, tampoco es optativo para nosotras y nosotros optar por agotar las vías jurisdiccionales. Lo hemos hecho en el seguimiento del presupuesto, acudimos al tribunal, acudimos a la sala superior y por ello estamos a la espera de la resolución de esos medios de impugnación, porque no podemos consentir de ninguna manera cuando hay una vulneración a la autonomía del instituto. Por ello, hemos consensuado acudir a las instancias jurisdiccionales que sean las vías idóneas para combatir este tipo de normas. Por otro lado, quisiera abundar en cuáles son los efectos que podemos ver de manera inmediata en la decisión que se ha tomado al interior del Congreso. Por poner un ejemplo, a qué nos enfrentamos. Ya estas áreas tienen actividades programadas durante el año. Específicamente, ¿qué vamos a hacer con esas actividades? No es un asunto sencillo que podamos determinar de la noche a la mañana. Tenemos que analizar, y por poner un ejemplo, en el área de género, ya teníamos planeado, dar seguimiento a la red de mujeres electas que se está implementando a nivel local en todos los estados de la República. Esa actividad estaba vinculada con el seguimiento de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, que vamos a estar al respecto. Tenemos también una capacitación para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres que integran las COPACO, cursos focalizados. También tenemos que determinar qué vamos a hacer al respecto. Unos cursos también enfocados a las mujeres afromexicanas y también a la comunidad LGBT+, por citar algunos ejemplos. Es decir, lo que quiero enfatizar es que tenemos diferentes actividades ya programadas para grupos de atención prioritarias focalizadas también, y tenemos que plantear cómo se van a compatibilizar esas actividades y también algo que es muy importante, qué personal necesitamos para ello. Gracias. Gracias, consejera. ¿Algún otro consejera o consejero que quiera tomar la palabra? Ok, continuamos con la siguiente ronda de preguntas. Tenemos a David Santiago de Expansión. Adelante, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes a todos.
Mi pregunta va relacionada con este posicionamiento que ha lanzado el partido Morena, específicamente su presidente en la capital, Tomás Pliego, respecto a privilegios o presunto tráfico de influencias, y lo hace específicamente por las consejeras Erika Estrada, quien, bueno, advierte que es cercana al consejero del instituto, al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y también de Carolina del Ángel, quien asegura que es cuota del Partido Acción Nacional. De entrada, bueno, a las aludidas, si se encuentran en línea, nos gustaría que nos pudieran dar una respuesta sobre esto que está comentando el presidente de Morena, Tomás Pliego. Y bueno, también otra pregunta, ¿qué sabor deja precisamente que este partido y sus aliados utilicen esta estrategia para posicionar el tema de la reforma al Instituto Electoral? Y ya finalmente, si ven o advierten que en esta reforma aprobada en el Congreso de la Ciudad de México, pues se convierta en el camino para que congresos de otros estados donde, bueno, Morena tiene la mayoría, pues ocurra algo similar. Muchísimas gracias. Gracias, David. Ahora tenemos las preguntas de Víctor Silva del financiero Bloomberg. Adelante, Víctor. Buenas tardes, consejeros. Preguntarles, bueno, algunas cosas ya mis compañeros han dicho, pero si tienen un aproximado de cuánto será el recorte que trae, bueno, en pesos o en millones de pesos esta reestructuración. Gracias, Víctor. También tenemos a Alberto Cuenca, de Capital CDMX. Gracias, buenas tardes. Yo le quiero preguntar específicamente a la presidenta del instituto su opinión sobre las declaraciones que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno dijo que ya había un acuerdo con usted en este tema de la reforma electoral, con usted y con los partidos políticos. O sea, daba a entender que usted ya conocía de esta reforma que venía. ¿Qué opinión tiene si esto no genera un conflicto al interior del Instituto Electoral? Y también preguntarle, pues la jefa de gobierno dice que el Instituto Electoral era un nido de corrupción y de pago de cuotas, que estaba incrustado por gente de Mauricio Toledo, lleno de gente de este pues político polémico, de su hermano, y que pues para eso servía el Instituto Electoral, y por eso se está haciendo esta reforma. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Ya nada más para concluir, una pregunta de Ibabel Arroyo, de Landén. Les pregunta, yo la voy a leer por ella, les pregunta que lo que dicen los defensores de la reforma, además de la austeridad buscada, es que las unidades desaparezcan porque hay duplicidad de funciones, sobre todo en fiscalización. Esa es básicamente la pregunta de Ibabel. Entonces, si gustan, consejeras, consejeros, me parece que la consejera Erika había levantado la mano. Sí, muchísimas gracias, Salvador. ¿Me escuchan bien? Correcto. Perfecto. Muchas gracias por atender algunas de las preguntas tan interesantes que nos han hecho. Respecto al planteamiento de mi elección como consejera electoral, yo quisiera aclarar que me dedico a la materia electoral desde el año 2002. Tengo 20 años en esta materia, en donde he podido participar en distintos concursos, desde la actividad administrativa y también desde el servicio profesional electoral. Me parece que el señalamiento de minimizar la trayectoria de una mujer simple y sencillamente porque en algún momento colaboró en la oficina de un hombre no solamente es injusto, sino violento. Es una especie de violencia política hacia la trayectoria de una persona que, como ya les señalé, me he dedicado más de 20 años a la materia electoral. Colaboré con el doctor Córdoba del 2012 al 2015 en el Instituto Nacional Electoral. No es un secreto, está en mi CV como parte de mi trayectoria y mi formación, y claro que siempre hay que reconocer de dónde viene uno y la trayectoria que tiene. Me parece que eso es lo más importante cuando tienen ustedes a un servidor público, saber cómo nos hemos formado en la vida académica, en la vida profesional, en nuestra vida en general, y no juzgarnos simple y sencillamente porque en algún momento colaboramos con algunas personas. Eso se agradece, es parte de nuestra formación, pero no hay que reducirnos simplemente a eso, y mucho menos siendo mujeres a la dependencia de un hombre, porque repito, eso es violencia. Ahora bien, refiriéndome a otros temas, el recorte supuesto de los 52 millones de pesos en que descansa la reforma
y lo quiero señalar también de manera muy clara, es un recorte supuesto que está poniendo sobre la mesa el Congreso capitalino, concretamente en esta reforma que se acaba de aprobar. Ese ahorro todavía no sabemos hasta cuánto va a poder ser, y no quisiera también caer en la simulación de que es un ahorro. Hay que ser muy claros. Este instituto electoral está obligado a seguir cumpliendo con sus funciones, y reiteremos, lo único que hace la reforma es decir, ¿sabes qué? Estructuralmente tú ya no necesitas estas áreas. Son 5 las que tenías para cumplir con tus tareas, pero funcionalmente sí tienes que seguir dándole la cara a la ciudadanía. Tienes que seguir encargándote de fiscalización, de derechos humanos, de temas de género, de vinculación, seguir organizando procesos electorales y a toda tu estructura desconcentrada, además de toda la formación de lo que es la vía administrativa y la parte del servicio profesional. No desaparecen las funciones de este instituto y, por tanto, las responsabilidades que tenemos que cumplir de cara a la ciudadanía. El gran reto que tenemos ahora como consejeras y consejeros es ver cómo acomodamos esas funciones. También la reforma dice, hazlo a través de estas áreas, y cómo hacemos que toda esta expertise, todo el personal que tenemos capacitado, la experiencia técnica no se desaproveche. Por eso hay que ser muy enfáticos. Los 52 millones de pesos de los que habla la reforma no existen. Es simple y sencillamente, desde mi opinión, una idea retórica para justificar un principio de austeridad en esta institución. Y por favor, tampoco olvidemos de dónde venimos. El instituto ya tiene un recorte del 40% de su presupuesto para este año. Habíamos solicitado 1.950 millones, nos fueron entregados 1.201 o aprobados por el Congreso capitalino, de los cuales 475 son prerrogativas de los partidos políticos. Entonces, cuando se señala que no estamos en el año electoral y tendrían que darnos menos, eso tampoco es acertado, porque estamos en año de presupuesto participativo. Esto nos hace distintos a todos los soples de nuestro país. Tenemos tareas adicionales que cumplir en la Ciudad de México, además de una población mucho más grande en el padrón electoral, a la cual también tenemos que estarle dando atención. Y simple y sencillamente ponían el tema también de fiscalización, porque dentro de las justificaciones de la reforma y que han hablado desde el gobierno de la duplicidad de funciones, no existe esa duplicidad de funciones. Cada área tenía tareas específicas a las cuales tenía que dedicarse y personal calificado para hacerlo. Fiscalización, y lo explicaba el consejero Ramos, entra en una parte muy importante en la revisión de ingresos y egresos de todo aquel que quiera ser partido político en lo local y participar en los procesos electorales. Esa tarea es fundamental dentro de cualquier contienda para dar equidad, dar certeza y que la ciudadanía sepa quiénes son los que quieren acceder al poder a través de un partido político, y esto es a un cargo también público. Y fiscalización no tiene que ver nada con la dirección ejecutiva de asociaciones políticas, en donde ahora están mandando esas tareas. ¿Y por qué? Porque en fiscalización necesitamos personas con un perfil contable, con un perfil que sepa de auditorías a partidos políticos, que sepa de política, de financiamiento público, de figuras como lo son también las agrupaciones políticas locales en nuestra ciudad, y además las organizaciones que se conforman detrás de cada candidatura independiente. Es una tarea muy particular, muy precisa, con una expertise que no te encuentras, digamos, de manera sencilla en la calle. Se ha trabajado mucho por profesionalizar a esta área y sin duda no se le puede comparar con las tareas que se realizan desde la dirección ejecutiva de asociaciones políticas. Y finalmente, solo para no dejar de contestar una de las preguntas a reserva de que mis colegas también participen, el señalamiento que se hace desde el gobierno de que había injerencia de algunos grupos o cuotas, el gobierno solamente se ha dedicado a decir que estaban en la Contraloría y que ahí tienen identificadas algunas personas. Si esto era así, yo me pregunto, ¿por qué no presentar las denuncias correspondientes o los procedimientos para que en esa área se pudieran realizar las investigaciones? ¿Qué tiene que ver esto con derechos humanos? ¿Qué tiene que ver esto con género? ¿Qué tiene que ver esto con la organización del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde trabajan cientos de servidores públicos durante muchos años que han invertido en profesionalizarse, en trabajar de manera honesta, en transparentar cada una de sus actividades? Me parece que la ciudadanía merece una explicación clara y no contaminar el discurso público en el sentido de que estamos haciendo austeridad.
Cada peso invertido en democracia es eso, es una inversión pública que se está haciendo, es una inversión para nuestra ciudadanía, y el detrimento para esta autoridad electoral significa también un detrimento para todos los procesos que realizamos, la calidad a la que estamos obligados a brindarle a la ciudadanía. Y esto tal vez para cualquier persona a pie que ande en este momento en el supermercado, manejando en su coche, y que en su momento va a tener que escuchar la conversación que tenemos, va a decir, bueno, ¿y eso en qué me afecta? Yo como ciudadano, ¿qué puedo ver dentro de un instituto electoral de la Ciudad de México? Y les pongo un ejemplo muy básico. Los procesos electorales están involucradas candidaturas de mujeres. La Unidad de Género y Derechos Humanos veía ese tema tan sensible, y lo tendremos que seguir viendo porque, insisto, la función no va a desaparecer, pero lo veía de manera focalizada, particular, especializada, para que las mujeres dentro de la Ciudad de México no solamente tuviéramos el derecho de votar, sino también acceder a los cargos en un contexto libre de violencia y con todas las reglas para que eso pudiera darse de la mejor manera posible. Eso es lo que está en juego en este momento, el ejercicio de los derechos político-electorales de nuestra ciudadanía de la mejor manera y con todas las herramientas a su alcance. Muchísimas gracias. Gracias, consejera Erika. Le damos la palabra a la consejera Carolina del Ángel. Gracias, muy buenas tardes a toda la fuente que está por aquí acompañándonos el día de hoy. Que tenemos tantas cosas que decir respecto de la reforma, y es lamentable que tenga que ocupar un espacio pues para justificar algo que no tendría por qué ser arena pública en mi vida privada. Primero quiero empezar con la pregunta que hacía la consejera Estrada, porque es la misma que me hago yo. Si tienen conocimientos de hechos delictivos, ¿por qué no los denuncian? La realidad es porque no tienen conocimiento de ningún hecho delictivo. Me cuesta trabajo hablar de esto porque es mi vida privada, pero es una conferencia de prensa, fue una pregunta abierta y tal cual lo diré. En efecto, mi pareja trabaja en este instituto 3 años antes de que yo llegara como consejera. 3 años antes, en otra área en donde yo no tengo absolutamente nada que ver. La nota es tan mentirosa que lo ponen, si no me equivoco, en la presidencia, y mi marido no es asesor de la presidencia. Entonces la nota es equivocada, la nota es malintencionada, la nota fue preparada porque me entero que piden información de transparencia desde el mes de febrero. Así de malintencionado fue el tema. No voy a hablar más de ello porque si hay denuncias, que las hagan. No hay nepotismo. En mi vida he metido a trabajar alguna familiar mío en ningún grado, ni aquí ni en ningún lado. Mi integridad laboral es intachable. Y lo que me lleva al otro punto, la denostación acerca de catalogarme como cuota D. Comentaba la consejera Estrada, la violentaron. A mí me hicieron violencia de género. En el momento en el que alguien detrimenta un largo proceso por el que pasamos todos los que estamos aquí, evaluaciones intensas, ninguna fácil, nos enfrentamos a más de 100 contrincantes, cada una de las personas que estamos aquí, y que me cataloguen como cuota de quien sea, eso es no tener tantita ética. Ni soy cuota, ni soy esposa, ni soy pareja. Soy consejera electoral y me gané aquí mi lugar. Es todo lo que voy a decir de ese tema, y ahora quiero hablar de lo otro. Me gustaría tomar el asunto de la duplicación de funciones. Creo que se habla otra vez desde el desconocimiento. Cuando dicen de manera general, y lo oímos muchas veces toda la noche en la discusión de la propuesta de reforma, por ejemplo, fiscalización, es que todas las funciones de fiscalización están en el INE. Eso detalla que no se pusieron a analizar en realidad lo que hace este instituto. No quiero entrar al detalle de fiscalización porque ya lo explicó mi compañero, el consejero Ramos, consejero Ramos, ya lo platicó, ya lo explicó. No hay duplicidad de funciones, son funciones diferenciadas. Sistema Nacional Electoral distribuye facultades, distribuye atribuciones. No es que todas estén en un lugar y que otras no se hagan. Solo habla de ese desconocimiento. Otra que la dieron por hecho es que en la unidad de género se hace lo mismo que en educación cívica. Es lamentable que se crea que la construcción de ciudadanía, que el tema de paridad de género, el tema de derechos humanos se limita a la construcción de ciudadanía. Otra vez, desconocimiento de lo que hace un área importante de este instituto como es la unidad técnica de género y derechos humanos, que en efecto es un tema transversal.
pero no solo con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, sino con todas y cada una de las áreas que integran este instituto. Todas y cada una tienen que ver con la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, porque son dos aspectos, la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos deben impactar en todas y cada una de las actividades de este instituto. Y esa era su función, limitarla a una cuestión de educación cívica, demerita el trabajo de la propia unidad que hace, no se valora en su dimensión, pero además no hace más que demostrar un desconocimiento de lo que se necesita en esa materia. Y particularmente, pues me preocupa que era un avance. Este instituto se enorgulleció cuando creamos esa unidad técnica, no tiene mucho tiempo, y debo decir, no se utilizó recurso para crearla, se escindieron dos áreas. Eso es bien importante decirlo, porque es muy fácil decir allá afuera que duplicamos el personal e hicimos, no es cierto. Solo se dividieron dos áreas para darles específicamente funciones diferentes y para cumplir con una función constitucional, que es la de tener un espacio en donde se vele por los derechos de las mujeres, derechos ganados con mucho tiempo de lucha para que en un ratito y en un plumazo desaparezcan de la norma. No se duplican funciones. Creo que lo que faltó fue análisis para ver en efecto qué funciones hace cada quien y cuáles nos pueden parecer similares, pero no son ni remotamente iguales. Entonces, me recuerdo un meme, no es lo mismo la hipocresía que la hipotenusa. Así veo yo este asunto, se están revolviendo las cosas, se están confundiendo, no hay duplicidad de funciones, lo que ahora va a haber es sobrecarga de trabajo en el personal. Muchas gracias. Gracias, consejera. Adelante, consejera presidenta. Sí, muchas gracias. A la pregunta concreta y específica de Alberto Cuenca, muchas gracias. Es bien importante poder abordar este tema. Yo quiero dar dos antecedentes. El año pasado, cuando yo tomé protesta el 27 de octubre y en los sucesivos días, ya casi para concluir el año, teníamos una crisis financiera muy importante que básicamente radicaba en poder cubrir el pago de las prerrogativas de los partidos políticos. Si ustedes lo recuerdan, tuvimos 2 veces secuestro aquí de la sede distrital y obviamente, de la sede central del instituto, y obviamente una enorme molestia por parte de las y los representantes de los partidos, los líderes que venían mermados este ejercicio de derecho. Ante esa circunstancia, se tuvo que acudir a la autoridad de la ciudad para solicitar el apoyo de los recursos que también del año pasado se habían recortado para el ejercicio de las funciones de este instituto. Y en esa ocasión, en diciembre del año pasado, que es al evento al que la jefa de gobierno se refiere, si ustedes escuchan bien el audio, yo ya lo escuché, ella hace referencia a una reunión que se tuvo con el entonces licenciado doctor Suárez del Real, en donde se habló, efectivamente en esa reunión se habló de que era importante hacer un ejercicio racional de los recursos. Y en esa ocasión yo afirmé, porque así lo mandata el código en el artículo 83, fracción séptima, que el Instituto Electoral está obligado, al concluir un proceso electoral, posterior al proceso electoral, llevar a cabo un ejercicio de análisis de la estructura y funcionalidad de toda la institución encaminada a la modernización. Entonces, preciso, la declaración que yo escuché de la grabación que pues estuvo en los medios, la jefa de gobierno se refiere precisamente a esa entrevista que yo tuve con el doctor Suárez del Real, donde por supuesto que ofrecí que íbamos a hacer ese estudio porque es un mandato legal que nosotros tenemos y por supuesto que ofrecí que esta institución iba a ser austera y racional en el uso de los recursos que desde el año pasado son muy escasos en este instituto y este año, como ya se ha mencionado, tenemos un recorte del casi 40%. Entonces, sí quiero precisar esta situación porque me parece que se ha tergiversado la información diciendo que yo acordé previamente la propuesta de reforma, lo cual es totalmente impreciso. Y bueno, pues yo invitaría a que se revisara el audio que está circulando. Yo lo vi en Twitter y ahí pude corroborar pues qué era lo que se estaba diciendo porque realmente me sorprendió esa afirmación que se estaba difundiendo en los medios. Por otra parte, respecto a si este instituto es un nido de corrupción, yo definitivamente descarto esta afirmación. Este instituto a lo largo de sus 23 años de existencia se ha caracterizado por ser una institución que cumple total y plenamente todos los principios que rigen la función electoral,
y por supuesto que también considero que si hay evidencia de cualquier acto que pueda tener alguna consecuencia de alguna naturaleza penal o administrativa, pues no solo ahora, sino en cualquier momento hay las vías y los cauces para presentar las denuncias que correspondan. Y finalmente hubo una pregunta en la intervención anterior donde alguno de los compañeros de la fuente preguntaba expresamente si las elecciones serán confiables. Por supuesto que serán confiables. El proceso electoral que nosotros llevamos de la mano con el Instituto Nacional Electoral, no olvidemos que a partir de 2014 existe un sistema nacional electoral y nosotros vamos de la mano con una específica distribución de competencias con el INE. Por ejemplo, las casillas. La ubicación de casillas corre a cargo del INE. La capacitación, insaculación de los funcionarios de casilla corre a cargo del INE. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro registro de candidatos, se imprimen nuestras boletas, preparamos nuestros paquetes electorales y el personal del INE traslada esos paquetes, los entrega a los funcionarios, está pendiente de las casillas, es muy importante decir esto, está pendiente del desarrollo de la jornada y es a través de un sistema que se llama Sistema de Seguimiento a la Jornada Electoral, que el INE informa y comparte con este instituto todos los incidentes que se presentan en la jornada electoral. Instalación de casillas, incidentes que se presentan, la resolución de los mismos, cuando se cierran las casillas y cuando los funcionarios de las mesas directivas regresan los paquetes electorales, el presidente de la mesa directiva entrega el paquete electoral en las juntas del INE y el secretario de la mesa directiva entrega el paquete en los distritos electorales de este instituto. Ahí está garantizado plenamente que los votos de los ciudadanos se cuentan y se cuidan con toda esta vigilancia que existe. Al llegar a las sedes distritales, el cómputo está garantizado y yo asevero que el cómputo de cualquier proceso electoral está plenamente garantizado por este instituto electoral, porque ahí están nuestros consejos distritales, nuestros funcionarios del servicio profesional, representantes de partido y consejeros ciudadanos que van a estar muy al pendiente de que los cómputos se lleven adecuadamente, porque no depende de ningún funcionario de este instituto ni de ninguna autoridad poder parar los cómputos distritales, ni en la presidencia de este instituto, ni ningún consejero, ni ningún secretario ejecutivo tiene la posibilidad jamás de parar un cómputo distrital, ni mucho menos el cómputo general. Es un mandato de ley y quien lo haga puede incurrir en una grave responsabilidad. Y sí quiero decirlo categóricamente porque se ha mencionado que los cómputos distritales van a ser afectados y eso no es cierto. Todo el proceso electoral está garantizado porque hay una distribución muy específica de funciones entre el Instituto Nacional Electoral y esta autoridad. Y nosotros somos responsables de nuestros cómputos y esos van a estar oportuna y puntualmente cuando corresponde y generalmente es al día siguiente de la jornada electoral. Es cuando. Gracias. Muchas gracias, consejera. Presidenta, le damos la palabra al consejero Bernardo Valle. Muchas gracias, Salvador. Buena tarde a todas y todos. Pedí el uso de la voz para contestar dos preguntas que están pendientes. La primera en el sentido, y si esta reforma es el inicio de otras reformas que vendrán en entidades federativas, pues señalar que pues no es un tema que nos pueda corresponder a este instituto. Nosotros solo podemos hablar de la reforma que hoy el Congreso de la Ciudad de México aprobó, modificando la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y lo que suceda en otras entidades pues corresponderá a los órganos electorales y a los congresos de dichas entidades. En cuanto a también el tema del recorte, el impacto que tendrá en cuanto a dinero, me parece que ya se ha venido contestando por mis compañeras y compañeros. La reforma establece un artículo transitorio que establece un periodo para que el Instituto Electoral haga una reestructura y que haga una revisión muy seria respecto a qué se vería afectado con lo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, evidentemente velando
en primer lugar, por el cumplimiento de las atribuciones. Quienes integramos el Consejo General, quiero decir que hemos venido actuando con mucha responsabilidad y tomaremos las estrategias y medidas que protejan a este instituto, y que dentro de ellas estará la reestructura, primero que nos mandata el artículo transitorio hoy aprobado, así como lo que ya se señalaba anteriormente, la obligación que tenemos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de que el año siguiente a los procesos electorales hagamos una revisión a la estructura. Quiero decirles que esta revisión la haremos con la mayor responsabilidad, cuidando que las funciones que tiene esta institución se realicen de la manera más adecuada. Decir que esa va a ser la prioridad en la revisión. Con lo que aprobó hoy el Congreso de la Ciudad, modifica y quita algunas unidades técnicas, pero mantiene en su totalidad todas las atribuciones que venían realizando estas áreas, y en ese sentido se tendrán que tomar las medidas para que se sigan realizando estas actividades. Y como ya se ha venido diciendo, no existen la posibilidad de una suspensión en el caso de una controversia, por lo que de inmediato tendremos que empezar a revisar este tema. Muchísimas gracias, consejero Bernardo. Adelante, consejero Mauricio Huesca. Gracias, senador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al instituto. Muchas gracias por el interés en esta preocupación genuina que tiene este órgano colegiado. Comentarles que pues me gustaría retomar un par de cosas que ya han comentado mis colegas. La primera es que el instituto hoy por hoy se enfrenta a una situación compleja porque tiene dos mandatos legales que cumplir. Uno, el que recientemente se acaba de aprobar por el Congreso Legislativo, en el cual pues nos conlleva a una reestructura o desaparición más bien de 5 áreas sustantivas y operativas del propio Instituto Electoral, y otra que nos obliga también que el mes de septiembre nos lleve a una reingeniería institucional integral, en la cual no solamente estamos hablando de 5 áreas sustantivas, sino también estaríamos hablando de áreas de oficinas centrales como órganos desconcentrados, para saber de qué manera podemos optimizar la eficiencia y eficacia del gasto público, esto a partir de las funciones constitucionales que tenemos. Entonces, señalado esto, me parece que el tema de qué es lo que va a pasar con motivo de esta reforma, lo estaremos evaluando, como dijeron mis colegas, porque no es una situación que podamos ahorita desaparecer de inmediato una situación. ¿Por qué? Porque tenemos que, de alguna suerte, hacer 2 engranes en los cuales tienen que embonar perfectamente para poder empatar lo que hoy por hoy ya está el mandato legislativo con lo que tendremos que hacer en los próximos meses para poder armonizar todo el Instituto Electoral y a la luz de las funciones que tenemos encomendadas. Hablando del tema de las funciones, bueno, primero, hablando también del tema de la desaparición, me coincido con mis colegas en el sentido de que es falaz el tema de los 50 millones de pesos que se han venido mencionando respecto del ahorro. Yo ya hice, a ojo de buen cubero, este es un tema que no he tocado con mis colegas, pero a ojo de buen cubero, y a partir de las propias normas que se da en la propia ley de trabajo internamente, como la ley general, en el sentido de que el propio grupo parlamentario oficialista ha señalado que son 50 millones de pesos, escindidos en 4,5 millones más o menos mensualmente. Esto implicaría que la nómina es lo que cuesta de estos 50 millones que ellos aparentemente aseveran que se reduciría. Si esto fuera así, y esto lo digo, es un caso hipotético porque en mi concepto no operaría de esta manera, pero si esto fuera así y que de un plumazo destináramos o desapareciéramos estos 50 millones de pesos, simplemente el gasto de esos 50 millones de pesos, de liquidar esos montos de sueldos a un tiempo, una temporalidad aproximada de 5 años de cada uno de los servidoras y servidores públicos de esta naturaleza, sería un aproximado entre 25 y 30 millones. Entonces, esto de los 50 millones es una situación totalmente falaz, a partir de las propias normas que existen en el régimen constitucional. No estoy haciendo un análisis, digamos, pormenorizado de todas las personas que integran el instituto, y no es un análisis que lo hago en una temporalidad de 5 años y a partir de los 50 millones que ellos señalan que se reduciría. Entonces me parece que es totalmente
una premisa incorrecta lo que están formulando, pero esto, insisto, quiero decirlo, es a la luz de lo que ellas y ellos han señalado, porque en mi concepto esta situación no tiene que ser así, sino por eso inicié mi intervención diciendo que la complejidad del instituto de que va a tener que armonizar ambas normas para saber de qué manera podemos llevar a cabo las funciones. Otro tema relacionado con las preguntas de cómo va a afectar la funcionalidad. Ya mis colegas han señalado las afectaciones que se avecinan. Yo también quisiera señalar y ser muy puntual que también esto, en mi concepto, si la certeza y la integridad de la elección va a estar garantizada, va a ser gracias a, desde luego, al órgano máximo de dirección y al talento, a la dedicación, a la solidaridad, a la empatía, al cariño y al esmero de todas y todos los que forman parte de este Instituto Electoral de la Ciudad de México, y no porque la reforma haya generado condiciones de eficiencia y eficacia del gasto público. De hecho, me parece que la forma en que están desapareciendo las funciones, las áreas, desapareciendo las comisiones, en mi concepto, sí pone en seria duda y serio riesgo la forma en que se operará de campo el día de la jornada electoral. ¿Por qué? Porque están señalando que la desaparición de estas áreas, como puede ser la unidad técnica de archivo, logística y órganos desconcentrados, pues es justamente el área toral a partir de la cual se bajan todas las instrucciones de que deciden en comisiones y en el órgano máximo de dirección con los 33 órganos desconcentrados. Y de esta manera, pues no solamente la dirección y el tablero de control que tiene este órgano colegiado, sino también las informaciones que bajan o suben más bien de los órganos desconcentrados hacia el órgano máximo de dirección, y que esas, pues como ustedes saben, son torales para que el instituto tome decisiones. No es lo mismo tomar decisiones con una venda en los ojos sin saber qué es lo que está ocurriendo en campo, si ya se recibieron todos los paquetes en las casillas, si ya regresaron todas las paquetes a los órganos desconcentrados, cuál fue la cadena de custodia que hubo en el traslado de la mesa directiva de casilla al consejo distrital, de qué manera se están llevando a cabo los cómputos distritales, si hay alguna petición de recuento, si no hubo petición de recuento, si ha habido algún conato de violencia fuera de una casilla, afuera de un consejo distrital. Estas situaciones, desde luego que las vamos a saber, pero el tiempo de respuesta y de administración de respuesta va a ser mucho más complicado sin tener un tablero de control que nos ayude a tener la inmediatez que tenemos hoy por hoy en la Ciudad de México, y que es una situación que hemos visto con otros colegas de otras entidades federativas en los cuales no tienen la estructura que tiene este Instituto Electoral de órganos desconcentrados permanentes, de un órgano de supervisión y vigilancia permanente y constante con ellos, y que les ha generado pues muchas batallas que pierden por completo lo que está pasando en una casilla, lo que está pasando en un municipio, lo que está pasando en un distrito, y prácticamente tienen que reconstruir posteriormente qué es lo que pasó en una elección, y pues esto pone lo que lleva es a judicializar muchos de las elecciones para saber que un tribunal reconstruya la realidad de lo que es lo que pasó en un contexto de una elección. Nosotras y nosotros aquí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México siempre hemos tenido el control de qué es lo que está pasando, y con toda la certeza hemos podido garantizar y decir públicamente si está pasando algo mal, si está pasando algo bien, y de esta naturaleza, pues no tener estos ojos y brazos en los órganos desconcentrados o la administración, pues sí puede poner en riesgo, una sujeción de riesgo, no estoy diciendo que pase, pero sí de riesgo en lo que pueda pasar en el proceso electoral. Pero, insisto, esto, pues de todas maneras, pues el Instituto Electoral, siempre comprometido con la integridad de la elección, la certeza de la elección, pese a estos, modificaciones legislativas, pues tendrá que tener los caminos y las rutas y los protocolos y los acuerdos necesarios para poder garantizar plenamente a la ciudadanía la forma en que se está llevando una elección con integridad. Por lo tanto, es cuanto y quedo a su orden. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Les parece? Iniciamos con una tercera ronda de preguntas. Tenemos a Abigail Cruz, de usos.com. Gracias, buenas tardes, consejeros. Pues yo quisiera saber qué tiempo tienen para impugnar esta resolución. Por el otro lado, insistir cuántas plazas se van a perder, porque Martí Batres asegura que son menos de 100. Y también, por otro lado, preguntarles lo que declaró el día de ayer Valentina Batres, en el sentido de que ustedes no quieren que se adelgace el instituto porque aquí está gente del PAN, aquí están cobrando, y también saber si es rumbo o desaparición del Instituto Electoral o solamente reestructuración. Por sus respuestas, gracias. Muchas gracias, Abigail. Ahora le toca el turno a Daniela Vega de 1TV.
Nada más me gustaría hacer un par de preguntas más. A partir de que el año pasado, consejera presidenta, identificaron esta falta de recursos en el instituto para hacer el pago de las prerrogativas a los partidos, imagino que hicieron algún análisis al interior, detectaron rubros, algunos gastos en cuanto a la operación que sí pudieron haber reducido para no llegar a justo a esta desaparición de áreas que son fundamentales para el instituto, no sé, gastos de operación, no sé, básico de este organismo. Y también preguntarle cómo están en recursos para este año. Si el año pasado fueron insuficientes, ¿cómo se encuentra en el presupuesto del instituto para este 2022? Gracias. Gracias, Dani. La palabra a Víctor Silva, del Cielo Bloomberg. Entonces, serían las últimas preguntas, consejeras. Adelante, consejera Carolina del Ángel. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos para impugnar? Bueno, primero tenemos que determinar bien la vía y justo nos estamos reuniendo para eso. Llevamos unos días platicando, encontrándonos entre nosotros 7 con las áreas. Entonces, ¿cuánto? Pues poco, dependiendo de la vía que tengamos. Lo que sí estamos analizando justamente qué, cuándo, cómo y cuál es la mejor vía para tener acceso a la justicia. ¿Cuántas plazas se pierden? Pues reiterar lo que comentaba mi colega, el consejero Ramos, no lo sabemos, es que ni siquiera quisiera yo hablar de perder plazas. Creo que ese es el discurso que se tuvo en el Congreso ya hizo su trabajo, ahora toca el trabajo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es precisamente hacer una evaluación de nuestra estructura a partir de lo que dice la norma, a partir de las necesidades y a partir de las funciones que tenemos. Estamos viendo cómo vamos a cumplir con esa función. Va un poco de la mano con otra pregunta que solo voy a tocar por encimita porque me parece que la presidenta tiene más elementos para hablar de los dineros, pero pues justo no tenemos dinero y un ejercicio de esa naturaleza cuesta dinero. Entonces estamos buscando la forma de hacerlo de la manera ideal. Yo no podría hablar de una o de 103 plazas, como lo dicen. Yo no podría aventurar eso ni remotamente porque necesitamos hacer un balance en función de las necesidades institucionales. Eso en cuanto a las plazas. Y lo de las cuotas, pues es otra. Pedimos que nos digan en dónde están esas cuotas para tomar cartas en el asunto. No hay cuotas, no hay cuates. Yo creo que este instituto está lleno de personal calificado que sabe hacer su trabajo. Y si no, siempre se toman las medidas necesarias. Es un personal capacitado. A ver, aquí tenemos 2 ramas. El servicio profesional electoral, que toda la vida está siendo evaluado por el Instituto Nacional Electoral, 1, 2, 3 veces al año. Y el personal de la rama administrativa, que además ingresa por concurso o por un examen de oposición una vez que ha ocupado el espacio. Aquí nadie está sin capacidad. Eso es un hecho, eso es una realidad. Cuotas que nos digan cuáles, yo quisiera que algún partido señalara a otro, no así general, que nos digan en dónde están esas cuotas, porque no existen tales. No sé si hay gente que es familiar de otro, no lo sé, finalmente, pues yo acabo de platicar un caso concreto mío, aquí vivimos, quienes nos dedicamos a la materia electoral, aquí vivimos y aquí hacemos familia. Entonces yo no me atrevo a saber si hay familiares o no. Lo que sí aseguro es que no hay cuotas. De eso sí tengo la certeza como integrante de este colegiado. Cuotas no hay, ninguna, porque justo este colegiado lo que hace es tener una ética laboral, una ética profesional y que se refleja, reitero, en la forma de ingreso de cada una de las personas que integran este instituto. Las únicas personas que a lo mejor no tienen esa forma de ingreso son la gente de confianza directa de cada una de las consejerías y ahí cada una de las consejerías responde por su personal, pero por todo el demás personal responde su propia capacidad, su propio trabajo y la forma en la que ingresan a través de un examen de evaluación que si no pasan, pues simple y sencillamente no se quedan en la institución. Eso quisiera decir yo respecto de esos puntos y cedo el micrófono a alguien. Gracias, consejera Carolina. ¿Al consejero Ernesto o...? Puede la presidenta. Adelante, consejera Pata.
Sí, bueno, con respecto a la situación presupuestal del instituto, ya de un antecedente que el año pasado nosotros teníamos un grave problema para cerrar el año. De hecho, el año anterior hubo también una muy fuerte reducción de recursos. Cuando yo tomo el cargo se hablaba de más de 500 millones de pesos para poder concluir, haciendo un enorme esfuerzo en los últimos casi 60 días del año, se lograron importantes reducciones de manera tal que ya después de una crisis muy importante para poder cubrir el pago de prerrogativas de los partidos políticos, únicamente se requirió que el gobierno de la ciudad nos dotara de 28 millones. ¿Qué pasa el presente año? El presupuesto que se solicitó para este año fue de 1.995 millones y el autorizado es de 1.200 millones. Aún con ese enorme esfuerzo que nosotros hicimos de revisar y reducir muchos programas, muchas actividades, una cantidad muy importante de postergar e inclusive afectar en algunos rubros la operación de la consulta de presupuesto participativo que estábamos llevando a cabo en los primeros meses de este año, aún tenemos un déficit de 200 millones, que es lo que estamos solicitando al gobierno de la ciudad. Ya se ha mencionado, nosotros requerimos para poder llevar a cabo este ejercicio de reestructura, tenemos que hacer un análisis, una revisión, un estudio sólido, cuidadoso, meditado, de manera integral de toda la estructura de la institución para poder tender hacia la modernización y evidentemente pues habrá algunas afectaciones al personal. ¿Cuántos? No lo sabemos, todo se va a derivar de este análisis que vamos a llevar. De hecho, en este proceso de discusión en el Congreso era recurrente la pregunta de que dijéramos un escenario. Nosotros no lo tenemos porque precisamente en este segundo semestre se iba a encaminar o se va a encaminar el ejercicio de análisis y revisión de la estructura por mandato del código y porque ya lo teníamos planeado de esa manera. Y esta reforma nos está obligando a que empalmemos ambos ejercicios, nuestra revisión con lo aprobado en el Congreso y poder determinar, no en este momento, no lo sabemos, pues cómo va a ser la afectación a los funcionarios. Y obviamente para este año nosotros no teníamos presupuestada ninguna cantidad para el pago que garantice el respeto a los derechos laborales de las y los funcionarios que eventualmente pues tuviesen que dejar de laborar en la institución. Pero de lo que estamos seguros es que no vamos a dejar de cumplir con esa obligación, es el respeto a los derechos de nuestras y nuestros compañeros y seremos muy cuidadosos para llevar a cabo este ejercicio. Gracias. Adelante, consejero Ernesto Ramos. Gracias. Voy a retomar la pregunta sobre si la reforma es una reestructuración del instituto. Y no lo es. No lo es porque la reforma lo único que hace es cercenar áreas del Código Electoral y quitar atribuciones al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Si fuera una reestructuración, tendría un análisis previo, un diagnóstico de cómo funciona en este momento la estructura con cada una de sus funciones, en dónde hay áreas de oportunidad, en dónde hace falta más personal, en dónde hace falta otra estructura, y plantear una nueva estructura de esa manera, con un plan de trabajo, con un presupuesto asociado y con un análisis de las consecuencias previsibles de esta modificación. Si usted revisa el dictamen no va a encontrar ninguno de esos elementos. Por lo tanto, no es una reforma que reestructure la institución. ¿Cuáles son las funciones que elimina? Porque esto es muy importante. Se dice, se mantienen las funciones, no pasa nada, solamente quitamos estas áreas donde hay problemas. No es cierto. Si el problema es un tema de presupuesto, ¿por qué se eliminan de la ley 3 comisiones permanentes del Consejo General? La Comisión de Vinculación, la Comisión de Género y Derechos Humanos y la Comisión de Fiscalización. Que este Consejo General tenga 2 o 37 comisiones, en términos presupuestales es exactamente lo mismo. No hay un gasto menor ni un gasto mayor.
Son comisiones a través de las cuales este Consejo General da seguimiento, planea, orienta todas las actividades de la institución y de sus áreas técnicas y direcciones ejecutivas para tener mejores resultados, para agregar tramos de control, para que las propias representaciones de los partidos políticos participen en esa toma de decisiones y tengan conocimiento puntual. Al eliminar estas áreas y también eliminar sus comisiones, se está corriendo el riesgo de que este Consejo General tenga menos control sobre esos temas. Evidentemente está dentro de nuestra responsabilidad contrarrestar de alguna manera a través de los análisis jurídicos y objetivos que hagamos para garantizar el mejor cumplimiento de las funciones de esta institución. Es una de las tareas, de las múltiples tareas que tenemos más adelante. Si el tema no es la autonomía de la institución, ¿por qué se está eliminando de la ley, del artículo 98, el párrafo tercero que dice que el Consejo General podrá crear las unidades técnicas que considere convenientes? Justamente porque el Consejo General es el principal responsable de cumplir con las atribuciones de la ley. Y para cumplir con esas atribuciones de la ley se necesita una estructura y se necesita personas especializadas que realicen las tareas. Podemos identificar también desconocimiento del funcionamiento institucional. Hay una disposición que se agrega en la cual se dice que las comisiones podrán contar con un presupuesto, con una estructura técnica, siempre y cuando se cumpla con los principios de austeridad, etc. No es cierto. Las comisiones no tienen una estructura técnica, por lo menos no las del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esas son las comisiones del Congreso de la Ciudad. Se llaman igual, pero funcionan de manera distinta. Creo que todos estos elementos, más elementos adicionales que no voy a entrar en este momento porque la reforma es muy larga, nos dan cuenta de que efectivamente no se trata de una reforma que modifique o que reestructura la institución, es un problema distinto y es un problema que ahora le tocará atender en las próximas semanas y meses a este órgano colegiado. Así que muchas gracias por su pregunta. Consejeros, tenemos solo dos preguntas más. Una de Laura Arana del Universal, que nos pregunta si el recurso de inconstitucionalidad será presentado ante la Suprema Corte o a qué instancias se presentarían. Y tenemos una pregunta de Héctor de Televisa. Sí, era en el mismo sentido, nada más que nos precisaran cuáles son las figuras que están analizando, ya nos dijeron que lo van a hacer, pero exactamente que nos precisen cuáles son las que tienen como oportunidad de presentar en acción o en controversia y ante qué instancias se presentarían. Gracias. Gracias. El consejero Mauricio Huasca. Sí, creo que es muy importante definir cuáles son las vías legales y constitucionales. Quiero comentarles que nosotros estamos evaluando cuáles son el universo de posibilidades que tenemos. En el Tribunal Electoral, bueno, hay una disputa ahorita entre la Corte y el Tribunal para poder determinar si el Tribunal puede generar invalidez de normas legislativas. Entonces, están en ese, digamos, como que en ese planteamiento, pero si están en ese planteamiento, nos abre al Instituto Electoral la posibilidad de que podamos acudir en un medio de control constitucional ante la propia Sala Superior del Tribunal Electoral, pero está por definirse esa situación. A lo mejor el que presentemos una instancia ante esa vía, pues puede ayudar para poder pues incentivar un poco la definición de este tema. En caso de que fuera así, pues tendría que ser un juicio de revisión constitucional o algún otro mecanismo análogo que maneje el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para tal caso, pues los plazos son muy acotados, son 4 días. El beneficio que tiene instarnos ante una instancia jurisdiccional electoral es que pues, el tiempo de respuesta es mucho más rápido que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene pues, mecanismos un poco más aletragados para poder dar una solución. En caso de que nos fuéramos, que creo que es lo más idóneo, es acudir a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, existen ahí 2 mecanismos, ¿no? Está la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. La acción de inconstitucionalidad, pues ya hay criterios también que los propios institutos autónomos no tenemos la legitimación y por tanto no podemos acudir en esta vía, o pena de que nos puedan declarar una improcedencia.
pero sí tenemos expedita el tema de la controversia constitucional. Creemos en lo que hemos estado platicando todavía sin hacer este análisis definitivo de las áreas que están llevando a cabo digamos, como en el primer acercamiento que hemos tenido las y los que integramos al órgano máximo de dirección, es que toda vez que está violado el artículo 41 de la Constitución en el término de la autonomía constitucional, en el sentido de que la autonomía para autorregularnos y autogestionarnos no solamente es presupuestaria, sino también de organización interna. El hecho de que un órgano, aunque sea la soberanía del propio Congreso Legislativo, intervenga para podernos imponer algunos candados, como puede ser el no puedes crear comisiones, no puedes crear unidades técnicas, esto sí puede ir en contra de la propia autonomía constitucional y por tanto esto nos puede dar un pie para poder generar pues una disputa de controversia constitucional en el que sea la Corte quien defina quién tiene la razón, si el propio Congreso Legislativo, el Congreso de la Ciudad de México o la Ciudad de México en términos de quién tiene la posibilidad de tener estos controles, de poder crear o no crear estas unidades técnicas a partir de que tenemos las funciones. Las funciones no han sido suprimidas del código. Lo que se suprimieron fueron quién realiza esas funciones. Entonces, en caso de que fuera la controversia constitucional, tendremos 30 días para poderla activar y de esta naturaleza pues poder llevar a cabo. Adicionalmente, hemos estado haciendo acercamientos con sociedad civil, quienes están interesadas e interesados, ciudadanas y ciudadanos, para generar mecanismos también de controversia de alguna suerte constitucional, ellos desde la perspectiva de la violación de sus derechos político-electorales de la ciudadanía. Y ahí sí creemos nosotras y nosotros que también se puede acercar, ahí sí directamente ante el Tribunal Electoral a través del juicio para la protección de derechos político-electorales de la ciudadanía, en virtud de que ya hay un precedente en 2009 en el cual se instó diversos medios de impugnación por ciudadanas y ciudadanos en contra del Congreso de la Unión por una indebida integración del órgano colegiado en el instituto, entonces Instituto Federal Electoral. Entonces creemos que puede ser una puerta también, un precedente importante a través del cual la ciudadanía puede acompañar al propio instituto alegando que hay una violación en el sentido de que pues, no están teniendo todas las atribuciones en el instituto o una indebida integración en el instituto en términos de las funciones que tiene asignadas constitucionalmente. Gracias. Gracias, consejeras, consejeros. Pues con esto hemos terminado. Les agradecemos a los medios de comunicación presentes y muchísimas gracias y buenas tardes. No sé si alguien más quiera hacer uso de los. Gracias. Que tengan muy buena tarde.